Pues yo ya les envié el link ¿Por qué no? a todos. Ah, Ya les bueno, envié el listo. link. Eso. Yo les envié el link. Vale. Esperemos que entren ellos. Listo, Pau. Vale. Bueno, chao. Me cuenta. Ujú. Gracias, chao. Chao.
Hola, Olga, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú, Paola? Muy bien, muchas gracias. Qué Bueno, te vamos a pues compartir pantalla para que chequemos Sí. que estás bien. Sí, dame un segundito, por favor. Listo, dale. Acá no son tan juiciosos para conectarse en punto, entonces yo creo que arrancamos por ahí 6 y 5, ¿vale? Vale, no hay problema. Ujú. Dame un segundito, por favor. Dale. Hola, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Paola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Albert, Bien. ¿Qué más, Olga? ¿Cómo estás? bien, ¿y tú? Bien, también. Si quieres te conectas, pero ya pues como necesidad de apoyo no lo requiero. Gracias. ¿Ustedes me escuchan? Sí, señor. Sí. Paola, entonces entiendo que va a haber, ¿tú vas a estar de moderadora o va a haber alguien más de moderadora? Yo voy a estar al frente del evento, entonces hago el saludo, presento a Olga, Olga va con su presentación y al final hacemos la sesión de preguntas. Ah, bueno, perfecto. Ujú. Bueno, yo me Es quería así, conectar a darte un saludo un momentico y dale. entonces voy a dejarla ya en el tema, ¿listo? Muchas gracias. Bueno, Paola, gracias. Me alegra verte y saludarte. Igualmente que estés muy Que estés bien. bien. Olga, mucha suerte. Gracias, Albert. Chao, que te vaya bien. Chao. Paola, listo. Aquí está. Ya la debes estar viendo. Sí, señora. Déjame la pongo en pantalla completa. Vamos. Ahí todavía no las tienes en pantalla completa. Entonces, espérate que es que Teams me hace estas jugadas. Ujú. Ahí sí. Ahí sí, sí, señora. Súper claro. Y ahí ya paso. Bien. Súper bien. Ujú. Sí, así es. Listo. De una. Entonces, Súper. Entonces, ahí si quieres puedes dejar de compartir o puedes dejar esa slide de bienvenido si no vas a usar tu máquina, no hay problema. Y apenas empiecen a ingresar las espérate. personas, Listo, pues espérate que es que vamos. Teams, si yo no lo comparto cuando ya está aquí, él no me entiende que es la misma pantalla. Ya.
Ahí, Ahí ya. Ujú. listo, perfecto. Dale, entonces vamos a dar unos minuticos de espera y yo te presento y arrancamos, ¿vale? Vale, claro que sí. Listo, ya nos vemos. Bueno, pues, que estés bien. Gracias. Bye. Bueno.
Muy buenas tardes para todos, bienvenidos. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación a estas capacitaciones sin costo que tenemos para cada uno de ustedes con temas bastante coyunturales y también con varios de nuestros aliados estratégicos. Hoy vamos a hablar de un tema bien coyuntural, que son los incentivos tributarios a la inversión ambiental, una realidad tangible en la nueva reforma tributaria. Para ello contamos con el apoyo de Ambientalmente, nuestro aliado estratégico, y también la participación de Olga Lucía Bedoya Mesa, ingeniera ambiental con un MBA en Sistemas Integrados de Gestión, gerente técnica y socia fundadora de Ambientalmente. Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en los sectores público y privado en proyectos de incentivos tributarios por temas ambientales, proyectos de producción más limpia en los sectores transporte y manufacturero, diagnósticos de contaminación atmosférica, estudios de reciclabilidad y degradabilidad de diferentes residuos industriales, manejo y valorización de subproductos industriales, interventorías en planes de manejo ambiental, diseño, desarrollo y coordinación de programa de capacitación y educación ambiental y cátedra universitaria. En este sentido, entonces, una vez finalice la participación de Olga Lucía, abriremos un espacio para atender las preguntas de ustedes. Las pueden ir compartiendo por medio del chat. Olga, muy buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias por estar en estos espacios, en estas salas virtuales de Fe de Maderas que tenemos para cada uno de nuestros agremiados. Y a cada uno de nuestros invitados también, bienvenidos. Olga, tienes la palabra y podemos dar inicio a esta sesión. Paola, muchas gracias. Y por medio tuyo, pues a Fe de Maderas y a todos los asociados, qué rico estar aquí conversando sobre esto. A mí me apasiona mucho, lo llevo aplicando y estudiando hace mucho tiempo y espero que para ustedes sea muy útil lo que les voy a compartir porque de verdad que hay muchas oportunidades para el sector. Como le pusimos el nombre pues a esta charla, los incentivos tributarios a la inversión ambiental son una realidad tangible en la reforma que tenemos. Si bien son unos incentivos que venían desde hace tiempo, en este caso de la nueva reforma, pues se mantuvieron y se ampliaron a otros temas también. Hubo unas pequeñas modificaciones que yo se las voy a precisar pues a medida que vamos avanzando. Yo primero me permito conversarles un poquito y presentarles quién es Ambientalmente, a qué nos dedicamos y ya introduzco específicamente pues el tema de los incentivos tributarios. Nosotros somos una firma de servicios de ingeniería ambiental en donde, nosotros apoyamos al sector productivo a alinear y a desarrollar su proceso ambiental desde dos puntos. Uno, desde la gestión del riesgo, desde toda la gestión normativa y todas sus obligaciones ambientales, hasta el punto de llevarlos a estándares de normas internacionales, de certificados de ISO 14000, por ejemplo, o de certificados de huellas de carbono, y también a todos los trámites y los incentivos que se pueden derivar de las inversiones ambientales. Lo que buscamos con nuestro servicio es que se logre de una manera tangible el equilibrio entre el bienestar social, entre la protección ambiental y el desarrollo económico, que es para lo que creamos las empresas. Voy entonces a contarles esa estrategia de sostenibilidad, esa ruta de sostenibilidad de Ambientalmente, nosotros cómo la hemos concebido y puntualmente los incentivos tributarios, en dónde los tenemos, y nos metemos específicamente en esa materia, alineado a la reforma tributaria pues, que hoy tenemos. Desde Ambientalmente, entonces, entendemos que el primer asunto ambiental, o digamos que el primer abordaje que se debe tener desde los asuntos ambientales es entender cuáles son mis obligaciones, o sea, dónde yo estoy en riesgo por no cumplir un asunto ambiental legal, ¿cierto? ¿Para qué? Para que se pueda controlar algo operacional o unas emisiones o una generación de residuos o unos vertimientos o un consumo de combustible. Son cosas que están absolutamente legisladas y reglamentadas por una autoridad ambiental. De manera que si yo las tengo cubiertas, a mí no se me vaya a materializar un riesgo de incumplimiento legal y con ello un riesgo financiero y finalmente un riesgo reputacional. Entendemos también que hay compañías que ya pueden ir un poco más avanzadas
y estamos pensando en compañías, por ejemplo, que quieren buscar disminución de costos, disminución de pérdidas, mejorar las eficiencias, aprovechar residuos, aprovechar subproductos de otros procesos, ¿cierto? Ahí entonces es donde caben, por ejemplo, inversiones alineadas a la recirculación de aguas, al aprovechamiento de residuos para generar biomasa o a procesos de economía circular o de producción más limpia. Y tenemos otros momentos de la gestión ambiental en las diferentes compañías que son estrategias y son implementaciones un poquito más desde el querer hacer más allá de la milla, ¿cierto? Una milla extra, más allá de la rayita de la autoridad, más allá de la exigencia normativa. Ahí están, por ejemplo, los procesos de certificaciones de la huella de carbono, certificaciones de la huella de agua, certificaciones en sostenibilidad, sistemas de gestión de ISO 14000 o sistemas de carbono neutralidad o de basura cero, en fin, o inclusive aquellos que pueden ser accesos a, que pueden ser certificados por las autoridades ambientales. Entonces, entendiendo esta ruta de la sostenibilidad, nosotros podemos desarrollar inversiones en diferentes etapas y todas las inversiones que se desarrollen en el sentido que generen un beneficio ambiental en el agua, en los residuos, en las emisiones, en el consumo de combustibles, en el consumo de energía, pueden ser susceptibles de incentivos tributarios, que es de lo que hoy vamos a conversar. Entonces, esto es, digamos, que la temática. Yo voy a ir y voy a venir en los cuatro ítems que les sugerimos para que conversáramos hoy. Como lo dijo Paola, pueden ir haciendo las preguntas al chat y soy yo también las que les voy a ir preguntando, Paola. Entonces, ahorita quiero hacerles una primera pregunta y es que me vayan contando si alguno de ustedes ha participado en algunos procesos de acceder a incentivos tributarios por temas ambientales, no por temas pues de ciencia y tecnología, no por certificados de incentivos forestales, sino por exclusión de IVA, a una inversión que aproveche residuos, a una inversión que mejore las emisiones, o a una inversión que mejore el tratamiento de las aguas. Y que me cuenten también en el chat, me encantaría, y se los agradecería porque eso me ayuda mucho a ubicar la conversación y es a qué áreas de las compañías pertenecen, ¿cierto? No es lo mismo esta conversación para el área contable que para las áreas técnicas o para las áreas gerenciales o para las áreas de pronto ambientales. Entonces, les agradecería mucho si por el chat ustedes me cuentan de qué áreas son y si han participado o no en algún proceso de incentivos tributarios. Bueno, mientras tanto yo voy avanzando, mientras ustedes dejan la timidez de coger el teclado y escribir simplemente lo que yo estoy preguntando. Quiero empezar con unas generalidades de los incentivos tributarios, que es muy importante tenerlos en cuenta. Y es que los incentivos se crearon para 4 grandes cosas. Una, para desarrollar las regiones. Otro, para generar empleo. Tercero, para promocionar algunos sectores económicos. Y un último, que es el que nosotros promovemos y por el que nosotros aplicamos a los incentivos y a los artículos que hoy vamos a hablar, y es a la protección y conservación del medio ambiente. Teniendo claro que estas 4 líneas son las que nos promueven y las que nos apalancan las solicitudes que siempre presentamos ante las autoridades, es también importante considerar unos términos, ¿cierto? Porque si ustedes son del área contable, pues estos términos posiblemente les sean muy familiares y les sean muy claras las diferencias entre ellos, ¿cierto? Pero si son del área ambiental, esos términos seguramente son exactamente lo mismo. Entonces yo quiero que ustedes sean muy conscientes cuando yo vaya a utilizar estas palabras, la deducción, el descuento, las exclusiones, cuando yo las use a lo largo de la conversación, ustedes como que digan, uy, ella dijo que pusiéramos cuidado aquí en este momentico, porque esas son
terminologías muy específicas de estos trámites que son las que nos permiten llevar a un feliz término las solicitudes ante las autoridades. Paula, no he visto respuestas. ¿Tú has visto? ¿Qué nos cuenta la gente? ¿De qué área es? ¿De si ha hecho uno de estos trámites? No ¿O nos han están dado tímidos? Están súper tímidos. Voy a hacer, Paola, que prenda cámaras y prenda micrófono, pues, porque es que aquí es a conversar. Así es, están demasiado tímidos, así que los invitamos a que porfa participen y de esa manera podemos direccionar esta charla en ese sentido, en esas empresas que están participando, porque sabemos que hay varios perfiles. Vale. Dejen pues la timidez. Yo ya me estoy aquí tomando una cosa caliente porque donde yo estoy está haciendo mucho frío. Bueno, voy a empezar entonces unas consideraciones importantes iniciales, ¿cierto? Y es que estos trámites que se llevan ante las autoridades ambientales, si bien se llaman incentivos tributarios, van hacia las autoridades ambientales. Entonces es una Autoridad Nacional de Licencias Ambientales la que nos lo certifica, una corporación autónoma regional como Cornare, como Corantioquia. Samjo, gracias. Sigan pues respondiendo, por favor, dejen la timidez. Son un Corantioquia la que la certifica, una autoridad local como por ejemplo el área metropolitana o un Corpo Urabá, para hablar pues de las de Antioquia, ¿cierto? Si estamos en otras regiones, está la CARDE en Cundinamarca, está la Secretaría Distrital de Ambiente, está CARDIC, está Cor Magdalena, está el DACMA, están todas las áreas tributarias, todas las corporaciones autónomas regionales certifican cierto tipo de incentivos, ¿cierto? Entonces, aquí es muy importante considerar que esto es un trámite que se debe llevar en conjunto desde diferentes áreas de la compañía. Entonces, esto no lo hace solo el área ambiental, ¿cierto? Esto no lo hace solo el área contable ni el área tributaria de la compañía, y mucho menos lo hace solo el proveedor que está vendiendo la tecnología. Ahorita vamos a entrar en precisión de qué tipo de inversiones son las que pueden aplicar a estos incentivos. Entonces, esto es primero una invitación a entender que esta es una solicitud que se monta y que se hace en conjunto entre las diferentes áreas de la empresa, ¿cierto? Por ejemplo, área financiera, si la inversión es por leasing, hay que articular al leasing. Si la inversión es una importación que llega de otro país, hay que articular a la aduana o al área de comercio exterior de la compañía, si es que así lo tiene. Bueno, entonces esta es una consideración muy importante para que ustedes, si son del área ambiental, aquí Alfredo nos dice que es del área de madera. Si nos dicen que son del área contable, pues tengan en cuenta que tienen que llamar a las otras áreas para que podamos trabajar en conjunto. Permítanme que no tuve la precaución de cerrar el WhatsApp y eso nos distrae, pues o por lo menos a mí. Vuelvo a ustedes. Bueno, esta es otra consideración muy importante y es los diferentes tiempos y cronogramas que se deben considerar. Uno es si la máquina viene importada, entonces cómo viene, desde dónde viene, en qué estado está el tránsito, si la máquina es si la compra es una compra nacional, si esto va alineado a un proceso productivo y a una compra de unos clientes específicos que están esperando que yo le entregue, cómo está mi cumplimiento legal, ambiental, ¿cierto? Tengo mis permisos al día, tengo mis autorizaciones al día, o tengo algunas debilidades que estoy tramitando, o simplemente pues tengo algunos procesos abiertos ante la autoridad ambiental. ¿Cómo es el calendario tributario? O sea, ¿cuándo pago la declaración de renta? ¿Cuándo se paga las declaraciones de IVA? Si me hacen retenciones, si el proveedor, si yo soy un proceso que soy exento de IVA, si soy un proceso, una actividad económica que soy exenta de IVA, ¿cierto? O sea, todos estos cronogramas y todas esas particularidades las debemos tener en cuenta para que, vuelvo a decirlo, llevemos a feliz término tener el beneficio tributario y finalmente el beneficio económico.
Hay unas preguntas muy importantes y yo les digo cada vez que hago este tipo de conversaciones, y es que si ustedes se van con 2 preguntas, que siempre se hagan, libran esta hora de tiempo y para algo les sirve. Y es, 1, pregúntense siempre a cualquier inversión que estén analizando, pregúntense, ¿será que esto tiene un beneficio ambiental? Y 2, ¿será que esto tiene un beneficio tributario por temas ambientales? Con que se hagan siempre esas preguntas, esta horita de tiempo, que están todos tan tímidos, la salvaron. Haciéndole zoom a la primera pregunta, que es, ¿será que esto tiene algún beneficio ambiental? Están estas 5 preguntas, ¿cierto? Entonces, yo aquí los invito a que hagan una reflexión con las inversiones que ustedes pueden estar liderando en sus compañías o estén proyectándose desarrollar. Se pregunten, ¿será que eso reduce el consumo de energía? ¿Será que con esto voy a ser más eficiente en el uso de la madera? ¿O será que con esto voy a consumir menos combustible? ¿O será que esto me genera menores emisiones o mejores vertimientos? ¿O voy a generar menos residuos? ¿O con esto voy a reducir la cantidad de emisiones de vertimientos o residuos? ¿O esto me va a permitir monitorear algunas variables de la industria y del proceso? Hoy por hoy, con una empresa que seguramente pues ustedes conocen muy bien, es una empresa que hace tableros aglomerados. Ellos se dieron a la tarea de traer una inversión que va a aprovechar los residuos de esos tableros en todos sus centros de operación para producir 2 cosas. 1, carbón de madera, y 2, un material que va a permitir liberar carbono en el suelo para mejorar las capacidades del suelo. Esa es una inversión que tiene beneficio ambiental porque disminuye la generación de residuos, mire, reduce la generación de residuos que van a los rellenos sanitarios, que van de pronto a botaderos informales o que van a quemas en hornos que no tienen los controles para quemar ese tipo de maderas, por ejemplo, ¿cierto? Y también tiene como beneficio que va a disminuir la presión sobre los recursos minerales combustibles porque voy a poner un combustible alternativo en ciertas industrias. Entonces recuerden, 2 preguntas para sus inversiones. La primera es, ¿será que esto tiene un beneficio ambiental? Y la segunda es, ¿será que de eso se deriva un beneficio tributario? Con esas 2 preguntas avanzamos mucho. ¿Qué inversiones aplican? ¿Cierto? Entonces aquí avanzo en esa temática que propusimos y estas son las inversiones que pueden aplicar. Inversiones que cuiden el recurso hídrico, bien sea de consumo o de vertimientos, porque van a mejorar la calidad del vertimiento o porque van a disminuir la cantidad del vertimiento. Generación de emisiones en menor cantidad y mejor calidad. Esas inversiones también ayudan. Por ejemplo, la industria de la madera inmunizada o el sector o subsector, como ustedes bien lo quieran llamar, es otra industria. Ahorita les voy a mostrar unos casos de éxito de estas inversiones, que si traigo quemadores más eficientes, por ejemplo, ¿cierto? Si son aprovechamientos, si son más eficientes en el uso de la energía o aprovechan biomasa para generar ese calor, ese vapor, también son inversiones que pueden aplicar a incentivos tributarios. En la construcción sostenible, ustedes están muy ligados al sector constructor, ¿cierto? Entonces, inversiones que me ayuden, por ejemplo, a tener estructuras y a tener consolidaciones de edificaciones más eficientes en el consumo de los aires acondicionados, que tengan estándares bioclimáticos, que tengan tejas, por ejemplo, o paredes que sean atérmicas. Esas inversiones pueden aplicar a incentivos tributarios también.
Estos son, perdónenme que se fue una diapositiva. Estos son todos los incentivos que hoy tenemos, inclusive con la reforma tributaria. Voy a hablar solamente de 4 artículos del Estatuto Tributario y de la Ley 1715, modificada por la Ley 2099. No voy a hablar de los impuestos al carbono, ¿cierto? Eso sería de otra conversación, Paola. No voy a hablar de los bonos de carbono, ¿cierto? Ni tampoco pues de los incentivos forestales. Voy a hablar de la exclusión de IVA para equipos nacionales importados que sean de control o de mejoramiento ambiental para el agua, para los residuos, para las emisiones atmosféricas, para las fuentes no convencionales de energía o para la eficiencia energética. Está la exención de gravámenes arancelarios, que son solamente para fuentes no convencionales de energía y también para la eficiencia energética. Está el descuento sobre el impuesto de la renta, que quiere decir que ustedes se pueden descontar el 25% de la inversión, se lo pueden descontar en el impuesto de renta. Entonces, por ejemplo, una inversión que cueste 100 pesos, ustedes se pueden descontar 25 pesos de esa inversión en el impuesto de renta. Este sí cambió en la reforma tributaria. Solo el del 25. Ni el 19, ni los aranceles, ni la deducción, ni la depreciación cambiaron. Ya les voy a hablar de estos dos. La deducción aplica para inversiones de fuentes no convencionales de energía, eficiencia energética, y aplica que ustedes se pueden quitar el 50% de la inversión, se lo pueden quitar de la renta líquida. Es decir, que pueden bajar la base gravable a la que le van a aplicar el impuesto. En esos escenarios donde una inversión de eficiencia energética, por ejemplo, puede acceder a la deducción o al descuento, no puede acceder a los dos a la vez. Hoy por hoy, este 25 está todavía en concertación, unas metas para que puedan aplicar los de eficiencia energética a ese 25. Los de eficiencia energética y fuentes no convencionales de energía solo pueden aplicar a la deducción del 50 en la renta líquida. Y tenemos, por último, la depreciación acelerada para equipos de fuentes no convencionales de energía y de eficiencia energética, que consiste en que uno no se deprecia en 10 años, sino que se deprecia en 3. Entonces, estos son los incentivos que hoy están vigentes en la reforma tributaria. Del 25 le pusieron una arandelita más y nos dijeron, usted tiene que revisar que ese no supere, ese 25% de la inversión, no supere el 3% de la renta líquida. Si lo supera, pues tiene que aplicar una fórmula teniendo en cuenta otros elementos de la declaración de renta para ver si se lo puede tomar o no se lo puede tomar. Adicionalmente está el artículo 258, que nos dice que el exceso entre el 25% de la inversión y el 25% del impuesto de renta, ustedes lo pueden tomar en los 4 periodos siguientes a la inversión. Entonces, no tiene que ser en el mismo año gravable, sino en los 4 periodos siguientes, comparado también con el 3% de la renta. Cuéntenme cómo vamos. Una manito, una carita o una simple palabra. De vamos bien, estamos ubicados, estoy siendo clara, la terminología está apropiada, por favor. Paola, ¿están dormidos o están perdidos? Están súper tímidos. Parece. Si me estarán escuchando, puede ser. Vos te imaginas que nadie esté oyendo. Te lo hubieran dicho, ¿cierto? Mire. Acá nos dicen que sí te escuchamos y aprovecho y te comento que Alfredo Doria, él nos dice que es del área madera y que no han sido beneficiarios de ningún tipo de incentivo. Vale, gracias. Bueno, miren, estas son algunas inversiones que están para
para el sector construcción, desde las fuentes no convencionales de energía, ¿cierto? Cosas que tengan que ver con pinturas atérmicas, diseños bioclimáticos, certificación energética de algunas edificaciones, el uso de maderas, digamos, que tengan una trazabilidad de cultivo, podemos analizarlos cómo se pueden presentar. Tenemos otras que son en iluminación, dependiendo si son para BIS, si son para iluminación interior o exterior, si son para obras públicas, si son para vías, hay que demostrar ciertas cantidades pues, de iluminación. En el transporte, en la industria, y aquí a ustedes les puede interesar muchísimo, medidas de eficiencia energética en fuerza motriz, en aire acondicionado, en refrigeración, en iluminación, y aquí entran ustedes mucho, sobre todo en la industria de las maderas inmunizadas, de los tableros aglomerados, en el secado de la madera, no necesariamente para las maderas inmunizadas o los tableros aglomerados, sino también para el secado. Seguramente ustedes pueden comprar y hacer inversiones altas para tener calor directo, para generar vapor, para el secado. Si son inversiones que les permitan ser más eficientes en el uso de los combustibles, pueden acceder a los incentivos tributarios. Pueden acceder también si, por ejemplo, van a generar biomasa, si con biomasa van a generar ese calor, si van a utilizar residuos pues de la misma industria o de otros, ¿cierto? Y para otros sectores. Yo voy a avanzar y contarles de cuáles son esas normas, ¿cierto? Para contarles ahorita unos casos de éxito que ahí de pronto pueden tener, se les puede abrir un poquito más el panorama, Paola. Tienes la manito levantada. Sí, tenemos una pregunta de Alfredo Doria. Nosotros somos procesadores de maderas. Si nosotros le damos aprovechamiento al acerrín que se produce por el procesado de la madera, ¿entraríamos en este incentivo? Es posible que sí. ¿Cómo sería el aprovechamiento? En una compactación, en ponerlo en quema para generar carbón. Claro que sí, porque es que aprovechar ese residuo, estoy de pronto generando menos residuos que van a un relleno sanitario. Tengo que mostrar una línea base muy, muy sólida de cuál era la problemática asociada a ese residuo, ¿cierto? ¿Cuál era la problemática ambiental asociada a ese acerrín? Y con ello demostrar con unos indicadores que sean medibles, que sean cuantificables, que sean trazables, y con la descripción de los equipos o la tecnología que yo vaya a utilizar para aprovechar ese acerrín, podría pensar en que puedo acceder a los incentivos tributarios. Muy bien. Quema para carbón, en eso vamos trabajando, ¿sí? Alfredo es el nombre, ¿cierto?, de la persona. Sí, Alfredo, Sí, así completamente puede ser viable ese proyecto. Miren entonces esta normatividad. Tenemos desde el estatuto tributario, Samjo dice, esta parte es bastante importante, ya que es lo que se está apostando o incentivando para que se desarrolle en construcción y laminados basados en CLT, que para mí ese término no sé qué es, y demás nuevas tecnologías en la madera. Todas esas inversiones, justamente hoy nosotros estamos formulando 3 inversiones. Ahorita yo les voy a mostrar 2 casos de éxito, pero hoy estamos formulando 3 inversiones que a partir de residuos, uno es de más residuos de la madera, pero otros son de residuos de urbanos, que con toda la tranquilidad lo pueden hacer de residuos de madera, están produciendo carbón para, pues con carbón no, porque no es carbón, están produciendo combustibles sólidos a partir de residuos para la industria cementera. Entonces miren las normas, ¿cierto? Y esto es, y de aquí se desprende todo lo que yo les voy a hablar, ¿cierto? Son el artículo 424, numeral 7, que excluye el IVA, equipos nacionales o importados. El artículo 428 solo es para importados que estén alineados o al protocolo de Kioto o al protocolo de Montreal y que no se produzcan en el país. Y del descuento de renta está
el artículo 255 que les permite quitarse el 25% de la inversión, quitárselo del impuesto de renta. Ese fue al que nos le puso limitaciones la reforma tributaria en el artículo 14, que nos dijo, ojo que ese 25% de la inversión usted lo tiene que mirar con el 25%, perdón, con el 3% de la renta líquida. Si el 3% de la renta líquida es mayor que el 25% de la inversión, hágale, descuénteselo. Pero si el 25% del impuesto y el 25% de la renta de la inversión es mayor que el 3% de la renta líquida, haga una fórmula, ¿cierto? Y hay que analizarlo. Y tenemos a la ley 1715 modificada por la 2099, que son para eficiencia energética, ¿cierto? Gestión eficiente de la energía y fuentes no convencionales de energía, que nos permite la exclusión de IVA, la depreciación acelerada, la deducción de renta, que puede ser en los 15 años siguientes a la inversión, o la exención arancelaria, es decir, el arancel cero. Hay unas inversiones que no aplican, ¿cierto? Y por más que ustedes le vean beneficios ambientales, si eso es una reposición o un mantenimiento del proceso productivo, no pasa. Si eso es una reconversión industrial y así tal se presenta, eso no pasa. Si eso es de ahorro y uso eficiente del agua, pero el agua yo la cojo del acueducto y no de una fuente natural, eso no pasa. ¿Cierto? Entonces, esto es súper importante tenerlo en cuenta porque si estoy metido ahí, ¿para qué voy a entrar? Porque me van a decir que no, ¿cierto? No pretendo yo que con una conversación de 60 minutos ustedes se aprendan esto, ¿cierto? Pero pues por medio de Paola, a nosotros directamente nos pueden escribir, nos pueden preguntar y con mucho gusto vamos analizando inversión por inversión. Miren, esto es una estadística del año 2019. 19, ya pasó el 20, ya pasó el 21 y ya pasó el 22. O sea, la ley 1715 fue formulada en el 2014. En el 2017 salió la primera reglamentación, ¿cierto? Y en el 19 apenas se están empezando a recibir las primeras certificaciones de fuentes no convencionales de energía y de eficiencia energética. Hoy por hoy hay muchísimas más certificaciones. Pero miren, para el 19 se presentaron 600 solicitudes y más del 50% fue aprobado. O sea, esto es tangible y esto es a la caja. No pagar el IVA en una nacionalización es caja. No pagarle el IVA al proveedor porque yo estoy excluido es caja. No pagar 25% de mi inversión en el impuesto de renta es caja. Si yo tenía que pagar 350 millones de pesos, mi inversión es de 100, me puedo descontar 25, no pago 350, sino que pago 325. ¿Sirve o no sirve? Yo creo que sirve mucho, ¿cierto? ¿Quiénes presentan la solicitud? Entonces, la solicitud la presenta tanto la de IVA como la de renta, hay que analizar, ¿cierto? Cómo es el relacionamiento, pero por ejemplo, la IVA lo presenta quien lo trae, quien lo vende, quien lo usa, o solo el que lo usa. Y si es con leasing, con la compañía de leasing, ¿cierto? Si es para renta, pues solamente el sujeto de renta, ¿cierto? El vendedor no tiene que presentar el de renta porque esa compra o esa venta pues no queda en los activos del vendedor, sino que queda en los activos del que los va a usar, de quien va a comprar el equipo. ¿Qué se presenta? Entonces uno presenta formularios específicos, ¿cierto? Presenta una descripción del proyecto, dice a qué artículos está haciendo referencia, dice quiénes son los interesados, si es con leasing, vuelvo y digo, es con leasing, con los documentos del leasing, el contrato, las autorizaciones, se presentan todos los catálogos, todo esto debe presentarse en español, porque esto es un trámite legal, es una autorización que yo le estoy pidiendo a la autoridad ambiental. Y todo se lleva a cabo por las ventanillas de las autoridades ambientales. El IVA de agua, residuos y emisiones se hace ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales por Vital.
Fuentes no convencionales de energía y eficiencia energética se hace ante la Unidad de Planeación Minero-Energética, y renta se hace dependiendo de sus asuntos ambientales o ante la UBME, o ante la ANLA, o ante las corporaciones autónomas regionales. Este es el flujo del trámite normal, ¿cierto? Puede pasar que pues haya unas diferencias puntuales si vamos ante las autoridades locales, pero esto es más o menos el trámite que se lleva a cabo. Y es que uno monta una solicitud, las autoridades hacen una revisión general y le dicen a uno, listo, pasamos si hay auto de inicio o no, le faltó este documento, compleménteme esto, acláreme esto, nos genera auto de inicio y ahí tiene, la UBME tiene dos meses y la ANLA tiene 75 días hábiles. Esas revisiones ellos nos pueden hacer requerimientos, nos pueden solicitar complementos y con ello finalmente generan un concepto técnico que lo firma el director, lo certifica y notifica a la DIAN. Yo les voy a mostrar unos ejemplos. Vuelvo y traigo esta diapositiva porque es la que nos ayuda siempre a estar claros en que la inversión es una inversión que le responde positivamente a alguna de estas preguntas. Entonces, si le respondo positivamente a una de estas preguntas, puedo pasar a una solicitud, ¿cierto? Y a una solicitud que finalmente lo que yo voy a recibir es un documento como esto. Un documento que me acredita a mí, en este caso también acreditaba a un leasing, para ser excluido de IVA. Es decir, que no tenía que pagar el IVA en la nacionalización, ¿cierto? De esto resalto varias cosas. Resalto que era con un leasing. Resalto la especificidad de la inversión, ¿cierto? La subpartida arancelaria, la marca, el modelo, el fabricante, el proveedor y la función. Con esto quiero resaltar es que yo no puedo hacer una solicitud o pensar que voy a acceder a un beneficio tributario cuando yo no sé si el equipo es chino o francés. Cuando yo no sé si va a funcionar a gas o a carbón. Cuando yo no sé si lo voy a hacer con leasing de Occidente o con leasing Bancolombia o con leasing de vivienda, ¿cierto? O sea, necesito las especificaciones muy claras y muy precisas para el momento de la solicitud, ¿cierto? Porque si yo pongo que aquí el proveedor es chino y que el fabricante es chino, pero después resulta que es japonés, la certificación no me sirvió para nada. Y esta certificación sale con vigencia de 1 año, ¿cierto? Entonces, 1 año, aquí dice 23 de junio de 2016, o sea, hasta el 22 de junio del 17 teníamos la posibilidad de hacer ejecutada esta exclusión de IVA, es decir, de nacionalizar la inversión sin pagar. Esta es una de renta, y la de renta sale con valor, ¿cierto? La de renta sale con un valor porque esta es la base para disminuir el impuesto de renta. Cuéntenme cómo vamos, claros, perdidos, ajustados a las expectativas. Pueden hacer preguntas si quieren en este momento que ya voy a entrar a contar unos casos de éxito. Dale, Paola. Bueno, acá Sanjo nos estaba escribiendo. En este caso, la oportunidad que se debe aprovechar en las plantaciones puras hacia este tipo de estructuras y métodos constructivos, investigando y proponiendo las mejores especies de locales o de bosque natural más utilizadas y que pueden incentivar para mejorar los métodos de plantación y de utilización de recursos agrícolas desde visero hasta el mantenimiento y así mejorar los rendimientos de estas. Bueno, ahí les cuento, o sea, estos incentivos no es a las plantaciones. Estos incentivos es a la tecnología, a los equipos o elementos que me generen un beneficio ambiental, ¿cierto? Entonces no es a las especies, no es a la técnica con la que ustedes planten, ¿cierto? Sino que son a la tecnología con la que aprovechen, ¿sí? O a la tecnología con la que transformen.
¿vale? Esa claridad. No es a las especies, no es a los cultivos, a los predios sí. A los predios no tienen incentivo de IVA, pero sí tienen descuento de renta. A los predios, pero a los predios para la protección. Entonces, si ustedes tienen unos predios, por ejemplo, de cultivo, pero en esos predios de cultivo tienen ciertas áreas de conservación de cuencas, de conservación de áreas, de conservación de bosques, esas áreas de conservación sí pueden tener el incentivo de descuento de renta. No de IVA, pero sí de renta. El IVA es asociado a tecnología que les ayude a transformar y que les ayude a aprovechar de manera más eficiente y que generen menos desperdicios. Por ahí había otra manito, Paola, o había más preguntas por ahí. Nos estaban preguntando con relación a la grabación de la sesión, ya les contesté que sí. Vale. Entonces, miren Igual estos también, pasos. también veo aquí que están escribiendo por chat, pero si lo desean, todos tienen permiso para activar el micrófono y así tenemos una sesión bastante participativa. Entonces pueden activar Qué el rico, micrófono me encanta. para también escucharlos a ustedes. Vale. Les voy a contar estos casos de éxito. Algunos son relacionados con cierta parte del sector de la construcción, ¿cierto? Otros nada que ver con ustedes, pero son ilustrativos para que se den cuenta de qué tipos de inversiones son las que pueden acceder. Indural es una empresa de la construcción, hace minería, transforma y fabrica bloques de concreto y compró un sistema de aprovechamiento de residuos de la construcción y la demolición para aprovechar limpieza de quebradas y para aprovechar excavaciones y para residuos de excavación y residuos de demolición. Compraron un molino, unas arandas, unas bandas transportadoras, unas lavadoras de arena, una planta de 1.518 millones de pesos y una inversión y una exclusión de IVA de 288 millones de pesos. Autoamérica, si bien es un concesionario, las dos inversiones de ellos son absolutamente transversales para cualquier otra industria. Una, de pronto no mucho, pero la segunda sí. Una es la cabina de pintura, esa de pronto no, pero una planta de tratamiento de aguas residuales en cualquier campamento de cualquier cultivo hay una planta de tratamiento de aguas residuales. Hay un pozo séptico. Y dependiendo de la envergadura del pozo séptico, dependiendo de la envergadura de la planta de aguas residuales, pues vale la pena hacer la solicitud de exclusión de IVA. En este caso de Autoamérica, las dos inversiones eran de 461 millones de pesos y el descuento de renta, ellos aplicaron para el descuento de renta, tuvieron un descuento de 115 millones de pesos. Maico trajo una unidad funcional. Miren, esto es una industria que desplaza de alguna manera productos que salen de la industria maderera y esta industria trajo una fabricación, una máquina de fabricación de esquineros plásticos que va a desplazar estribas de madera, ¿cierto? Esa fabricación de esquineros plásticos es a partir de residuos de plástico. Esa inversión fue de 360 millones de pesos y la exclusión de IVA fue de 66 millones de pesos. Estas son del sector de ustedes, son dos exactamente iguales, simplemente pues difieren en el precio, en el monto de la inversión y difieren en el lugar. Una iba para Puerto López y otra para Río Negro. Tuvo una, la deducción de renta del 78 millones de pesos y la otra de 100 millones de pesos. Estos están en el proceso de acceder al descuento de renta porque los cobijaba la concertación anterior entre los ministerios. Perdónenme. Estas son empresas de otros sectores. Esta inversión de Geofuturo, ya les voy a hablar de estas dos porque son inversiones que son absolutamente transversales para cualquier sector. Esta inversión de Geofuturo aplica completamente a inversiones que ustedes pueden liderar. Y nosotros desde Ambientalmente Hoy estamos formulando uno similar a esto, pero no es con residuos urbanos, sino con residuos de madera aglomerada. Entonces son equipos que transforman la basura por medio de diferentes tecnologías, unos por pirólisis, otro por quema controlada, otros por secado, por muchas técnicas, están transformando
para hacer combustibles, para hacer biocombustibles, para aprovecharlos como biomasa, ¿cierto? Entonces, miren, por ejemplo, de Geofuturo es una inversión de 2.300 millones de pesos y tuvo una exclusión de IVA de 326. El de Punto Flex, si bien es una industria textil, esto es una cosa que pasa en todas las industrias. Es un sistema de mangas y los respectivos periféricos para controlar las emisiones atmosféricas. O sea, eso es absolutamente transversal para cualquier sector. Para el sector de la industria forestal, específicamente, para el sector de las maderas inmunizadas, para el sector de las maderas aglomeradas. Y también. Estos son dos tanques, son unos aireadores, son sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas, ¿cierto? O de aguas domésticas, también absolutamente tangible. Entonces son inversiones, en el caso de Teñimos, de 70 millones de pesos que se ahorraron 148. En el Punto Flex de los sistemas de emisiones eran 160 y se ahorraron 44 millones. Miren entonces que es absolutamente tangible, y aquí les voy a mostrar algunos de los términos que se deben conocer en estos procesos, algunos de los trámites que se deben adelantar, porque es necesario articularnos todos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, no es que eso ya va a llegar a puerto, antes tenemos que entrar a una importación temporal, de largo plazo o de corto plazo. No, es que yo ya le pagué el IVA, el proveedor ya me facturó el primer 30%, por decir algo. Entonces eso quiere decir que yo ya le pagué el IVA. ¿Qué hago con ese IVA que ya lo pagué? Voy a un trámite que se llama pago de lo no debido. No, es que eso vienen 15 partes, 2 vienen de Brasil, 2 vienen de Francia y el resto viene de Estados Unidos. Entonces voy a conformar una unidad funcional para que sea más fácil el trámite ante las autoridades con la certificación. ¿Qué pasa si la declaración de importación es distinta a la certificación que me otorga la autoridad ambiental? Hay que cambiarla. Y por eso la necesidad perentoria de articular a todas las partes en esta solicitud. Yo hoy estaba en una reunión en donde estaba el proveedor para el cliente, pero estaba el proveedor del proveedor y estaba la aduana del proveedor y estaba la aduana del cliente, ¿cierto? O sea, todos tenemos que tener la misma partitura, porque si tenemos partituras diferentes, a uno le suena vallenato y a otra le suena vals. Y no podemos. Todos tenemos que tener el mismo libreto para que podamos llegar a un feliz término de aplicar el incentivo tributario que se vea reflejado como un beneficio económico. Aquí, digamos que de manera muy práctica, yo con esto les quiero contar que esto es tangible, les quiero explicar y les muestro con esos casos de éxito que esto es posible. Aquí podemos abrir micrófonos, el que se sienta cómodo abre la cámara también y empezamos a una conversación de casuística. Tenemos un tiempo muy suficiente y yo puedo quedarme pues unos minuticos para resolver algunas de las dudas puntuales. Esto es absolutamente tangible, esto alivia el flujo de caja, todos los bancos están alineados a dar a conocer estos incentivos que sin duda se deben aprovechar. Cuéntenme entonces si hay casos, si hay inquietudes, alguna terminología particular. Paola. No tengo preguntas, pero cordial invitación para que si quieren activar micrófono para aterrizar algún tema o puntualizar, aprovechemos el espacio y la disposición de Olga Lucía. Aquí nos dice Sanjo, en cuestión de incentivos por geoingeniería aplicada al mejoramiento de los índices del cambio climático. Aplica. Pero explícame un poquito más qué sería la inversión en geoingeniería.
geotextiles. Explícame un poquito más, a ver si sí. Lo que pasa es que en cuanto a geoingeniería se pueden aplicar varias empresas. En cuanto a químicos, en cuanto a, en este caso, pues yo lo veo más hacia la parte forestal, que hay algunas empresas que tienen proyectos muy específicos dentro del país que ayudan a ese cambio climático para las ciudades principales y también para, pues, a nivel local y a nivel mundial. Pero ese cambio Ok. no se ve muy reflejado es por el hecho Los de que insumos pues, no aplican a renta. los Ay, qué insumos lo digo muy- o la... La señal se te va un poquito, pero mira, los insumos químicos que ayuden a mejorar las condiciones del suelo, por ejemplo, pueden aplicar a IVA, dependiendo pues cómo se haga el enfoque. A renta no, porque normalmente esas son compras que se hacen y generan es un gasto, quedan en la contabilidad, quedan como un gasto, no quedan como una inversión. Entonces, al no quedar como una inversión, no son sujetos de renta y por tanto, pues no son sujetos del beneficio tributario de renta, ¿cierto? Pero sí son excluidos, pueden ser excluidos de IVA porque van a mejorar las condiciones del suelo, por ejemplo. Los equipos de monitoreo de calidad del suelo, ¿cierto? De las condiciones edáficas, toda la instrumentalización de los laboratorios, de condiciones climáticas, de características del suelo, todo eso aplica. Un espectrofotómetro aplica. Bueno. Ok, son condiciones, o sea, cambios en las condiciones locales, más no condiciones que generen una cadena de sucesos, por así decirlo, a nivel No nacional. importa, no importa, puede ser local. Ok. Acá tenemos también una pregunta de Sandra Leiva. De acuerdo con la reforma tributaria, si yo he recibido incentivos CIF para establecimiento de plantaciones y planeo hacer una inversión para aprovechar mejor esas plantaciones, ¿sigo teniendo la opción de aplicar a esos beneficios? A ver, yo no manejo y no conozco, en algún momento de la vida pues lo aplicó un cliente de nosotros, pero no es mi expertise los certificados de incentivos forestales, ¿cierto? Pero no encuentro ninguna incompatibilidad en aplicar el certificado de incentivo forestal, que es por un asunto, en consecuencia que yo no pueda aplicar a los incentivos de exclusión de IVA, de descuento de renta, son absolutamente concurrentes. No encuentro en estos artículos que nosotros son los que nosotros, pues, que son los que nosotros manejamos, no encuentro distancia para que se apliquen a ellos y que también hayas podido acceder al certificado de inversión de incentivo forestal. El asunto es cómo planeo hacer una inversión para aprovechar mejor las plantaciones. ¿A qué te refieres con una inversión para aprovechar mejor las plantaciones? Dame ahí ejemplos de qué tipo de tecnología utilizaría o simplemente es cómo se siembran los árboles o qué rotación se tiene. Ella aquí nos dice aprovechar residuos. Ah, claro, completamente. A aprovechar los residuos, sí. La tecnología que se compre, que se adquiera para aprovechar residuos, aplica completamente, así hayas tenido y certificado de incentivo forestal. Olga, no tenemos más preguntas. Entonces, pues vamos a finalizar la sesión, no sin antes obviamente agradecer el apoyo de Ambientalmente, de Olga Lucía, por compartir toda esa base de conocimiento y con esta temática tan coyuntural en el marco de la reforma tributaria, Ley 2277, que obviamente pues tiene unos desafíos para el sector forestal y de la madera.
Así que, Olga Lucía, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio, a nuestros agremiados y a nuestros invitados también. Gracias por hacer posible este espacio de actualización profesional. La sesión ha sido grabada, entonces les vamos a compartir las memorias de este evento para que lo tengan allí como material de consulta. Vale, muchas gracias a ustedes por invitarnos, por recibirnos en este espacio y por participar. Quedamos muy atentos a cualquier otra inquietud y a casos particulares que quieran analizar. Así es, allí están igual los datos de contacto de Olga Lucía para que las personas que quieran profundizar en esta temática pues puedan ponerse en contacto con ella. Para finalizar, no olviden que el 22 y 23 de marzo tenemos nuestro Congreso Nacional de Industriales de la Madera, Hotel Sheraton. La agenda está súper completa con todos los actores del sector forestal y de la madera, así que ustedes no se lo pueden perder. Igual tenemos unas tarifas especiales para que todavía se acojan a estos beneficios económicos. Feliz noche para todos, soy Pao Dorado y nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz noche, Olga Lucía, feliz noche para todos. Gracias, feliz noche, chao. Feliz noche.